Estatuas griegas del primer milenio antes de Cristo. Eran ofrendas para los dioses y estaban por doquier. Si pudiésemos retroceder en el tiempo, veríamos gran número de ellas, en hileras a la salida de los templos griegos, como versiones humanas de las columnas de mármol perfectas. Al tener forma humana, devolvían al hombre una imagen idealizada de sí mismo. Llevamos dentro la chispa de la divinidad. Los griegos consultaban el oráculo en Delfos. Ahora está en ruinas, pero entonces el camino estaba flanqueado por estatuas. Los griegos preguntaron cómo debemos vivir, y los dioses respondieron: conoceos a vosotros mismos. Arte moderno en un museo, nuestra versión del oráculo de Delfos. ¿Cómo podemos conocernos con esto? ¿Es que somos un rectángulo rojo? El mensaje que plasma el lienzo es: aquí es donde estamos ahora, así somos. El cuadro es de 1950, obra de Barnett Newman. Se titula Vir Heroicus Sublimis, que significa hombre heroico y sublime. Fíjense en él, ahí está nuestra cultura. El arte tiene recuerdos propios de sí mismo, estratos psíquicos propios. En él vemos el cambio de la conciencia humana, la civilización en evolución. Vemos el reino superior del ser humano, versiones idealizadas de lo que podríamos ser si fuésemos mejor de lo que somos. El arte nos hace sentir escalofríos y emoción cuando muestra una relación con el pasado. Gracias al arte captamos una serie de valores extraordinarios e incuestionables. Pero luego el arte cambia, porque todo cambia. Con la revolución industrial del siglo XIX, la interpretación imperante sobre la vida empieza a perder fuerza. El hombre está alejado de la naturaleza, las máquinas dominan el trabajo y la ciencia cuestiona la religión. Lo que surge de todo ello es la vida moderna. Las antiguas ilusiones quedan obsoletas y surgen otras nuevas. El consumismo y las nuevas libertades quedan plasmadas en la publicidad. Y cuando nos toca reflexionar sobre nuestra época y vemos el arte que nos describe, cuando tenemos libertad para ser lo que queremos, nos cuesta adivinar qué somos. Ese será el tema de este capítulo final, la vida en el presente incierto. No sabemos si estamos en un reino superior o si nos hemos extraviado, pero para nosotros esto es la civilización. Arte y civilización. Echen un vistazo. Aquí hay arte moderno, en un espacio amplio, moderno y artístico. En estos documentales hemos estudiado épocas pasadas para ver cómo nos plasmaba el arte. Hoy analizaremos nuestra época. ¿Qué somos ahora? No sabemos en qué creemos. No sabemos a dónde se dirige nuestra vida. No entendemos el propósito de la existencia. Ya no hay un código moral para todo el mundo. ¿Podemos asimilar todo esto? Esa es la gran pregunta de este documental. Es la pregunta que plantea el arte moderno. Buscamos un espejo que refleje toda la hermosa y civilizada seriedad que hemos conseguido. ¿Podemos aspirar todavía a eso? ¿Nos lo merecemos todavía? Anuncios, diversión, glamour, superficialidad. Aquí lo tenemos todo. ¿Por qué quejarse? Después de todo, en la vida abunda la trivialidad. Pero también es necesario algo más. Es necesario un sentimiento de esperanza, de importancia, de grandiosidad. El arte, por lo general, se encarga de mostrárnoslo. ¿Lo hace aquí? No lo sabemos, no estamos seguros. El tema central de hoy, lo que el arte moderno nos dice desde su creación hasta ahora, es que hace 100 años se rompió algo que ya no puede recomponerse. No hay un código único para vivir. Hoy lo que nos domina es la incertidumbre. Incertidumbre. ¿Qué verán las generaciones futuras cuando nos analicen a través del arte moderno?
Echarán la vista atrás y no solo verán una sociedad cambiada, sino una sociedad definida por el cambio, que convive constantemente con la rareza. Les interesará saber cómo nos mostrábamos a nosotros mismos. Hay una ruptura total con el arte del pasado, que tenía grandes aspiraciones e ideales, en vez de plantear críticas. El arte se convierte en el hilo conductor del cambio de valores. Cuando vemos esto, pensamos en un escándalo en los medios. Es una escultura de Carl André, hecha en 1966 y adquirida por la Tate en 1972 por 800 libras. 120 ladrillos dispuestos en el suelo, ni siquiera colocados por el artista, sino por los operarios de la galería siguiendo un esquema proporcionado por el artista. Durante años fue sinónimo de la ira popular ante la oscuridad del arte, una rutina de asombro fingido. Tras la rutina había un sentimiento de decepción genuina. No soy un simple montón de ladrillos. Ahora la rutina ha cambiado. Las fuerzas del mercado han hecho popular el arte moderno. Ahora la Tate Modern recibe 5 millones de visitas al año. De forma sutil, pero inteligente, la oscuridad se ha hecho glamurosa. Los ladrillos, protegidos por una barrera de seguridad alrededor, ya no son sinónimo de ira, sino de triunfo. El arte pasa de la marginalidad de la vida social al centro, aunque no sabemos bien qué expresa sobre nosotros. En realidad, los ladrillos no pretendían el asombro, sino hablar sobre la forma. Pensemos en nuestra obsesión por poseer y adquirir cosas. El artista es un escultor, reflexiona sobre el tallado y llega a la conclusión de que no es necesario tocar el material para que sea una escultura. Los ladrillos dejan su huella en el mundo. El mensaje es prescindir del falso artificio. Un objeto sencillo con una utilidad genuina contrasta con la saturación de objetos inútiles de la sociedad consumista. Los ladrillos son una fase del arte moderno. El arte moderno es una tendencia que empieza a aflorar a finales del siglo XIX, cuando el arte muestra la realidad algo distorsionada, pero despega definitivamente a principios del siglo XX, cuando el arte muestra la realidad completamente transformada. El arte moderno nunca para de cambiar, responde constantemente al mismo problema, la vida moderna. Como el arte moderno es difícil, el público a menudo desearía que fuese más comprensible. Dentro de un momento conoceremos a alguien que obligó encantado a que fuera así. El mundo moderno se manifestó de un modo más extremo que en todas las épocas anteriores. Se basa en la rapidez, la eficiencia y la producción en serie. La existencia se racionalizó, pero como consecuencia se percibía superficial. La vida se fragmentó. Vivimos con incertidumbre porque solo somos parte de un conjunto que nos resulta de lo más misterioso. La producción en serie generó su propia cultura, la cultura de masas. El arte moderno despegó cuando los artistas vieron que el arte debía de ser algo más profundo. Cuando Picasso pintó su primer cuadro cubista en 1907, Las señoritas de Aviñón, fue una ruptura deliberada con las tendencias vigentes desde el Renacimiento. El motivo de pasar de lo conocido a lo totalmente desconocido fue hacer del arte un antídoto contra la cultura de masas. En vez de una experiencia estándar, se plasmó algo individual. En vez de pulcritud, rudeza extravagante, laxitud, el mundo fragmentado y vuelto a unir de forma extraña. Eran formas impredecibles para una realidad impredecible. Esta se convirtió en la imagen que definió la época, todo fuera de su sitio. Pero pronto recibió ataques. A principios de la década de los 30 surge una nueva fuerza política, el nazismo. El nazismo dice, la crítica constante se ha acabado, ahora prima el totalitarismo. En 1939 Hitler organizó una exposición de arte moderno, pero la tituló Entartete Kunst o Arte Degenerado. En esa exposición la incertidumbre se veía como una enfermedad que podía erradicarse. No bastaba con que uno contemplase el arte, había que decirle cómo verlo. Los carteles de la pared decían que lo judío es deforme,